Bienvenidos a la lección número 4 del módulo de electricidad básica y circuitos digitales. Vamos a hablar un poco de los relés electromagnéticos y de los contactores. Estos dispositivos los vas a conseguir muy comúnmente en la mayoría de las empresas donde puedas estar desempeñando algún cargo en el área de automatización, electricidad, instrumentación, y que también vamos a estar usando nosotros en el desarrollo de los proyectos que vamos a hacer más adelante. Vamos a hablar un poco de qué son, cómo funcionan, cómo podemos hacer para elegir los correctos y vamos a dar algunos tips importantes al respecto. Aquí estamos de vuelta, entonces vamos a iniciar hablando o conceptualizando lo que es un relé electromagnético, y es obvio que este dispositivo trabaja bajo el efecto de electromagnetismo, que no es más que la creación de un campo magnético a partir del flujo de corriente eléctrica. En este caso tenemos dos partes del relé electromagnético, y es el compartimiento de comando o de control, donde normalmente llega a un nivel de tensión más bajo que proviene de un PLC o de algún dispositivo electrónico de control, y el otro compartimiento, la otra parte, es el zócalo, que es el que normalmente tiene conectado el cableado de los dispositivos a controlar o a cambiar de estado. Acá vemos, vamos a ir de nuevo a la bobina, cómo funciona esto. Esta bobina es la que es energizada o excitada por una señal que viene de un PLC. Vamos a ponerle un PLC, y que al generar el campo magnético acá en la bobina extrae o cambia de estado unas palancas que hacen una desconexión y conexión entre puntos de contacto. Esos puntos de contactos que están insertados dentro del zócalo a través de estos pines, entonces cambian de estado los elementos de mayor tensión y corriente que están conectados al zócalo. Eso es básicamente lo que es cómo funciona un relé electromagnético. Los relés tienen dos funciones principales, conocidas, dos funciones principales. Una es aislar dos niveles de tensión que son muy diferentes en magnitud. Por ejemplo, puede ser que tengas una bobina de 24 voltios DC por la que circule 2-3 amperios, limitando a la bobina a unos 100 miliamperes más o menos, y tengas un dispositivo de campo que quieres accionar que trabaje con 220 voltios y 5 amperes. Este relé electromagnético aísla estos dos niveles de tensión sin ningún problema. Otra de las cosas que hace un relé electromagnético es poder tomar varias acciones con un solo comando. Como ven, por lo menos en este relé, él tiene una bobina, pero tiene lo que se llaman 4 inversores o 4 canales de acción. Entonces acá, con un solo comando que venga del PLC o de algún sistema de control, puedes por lo menos arrancar una lámpara, encender una lámpara, arrancar un motor, puede ser que enciendas una sirena, y puede ser que energice una solenoide. Puedes tomar 4 acciones con un solo comando. Entonces, resumiendo, un dispositivo, un relé electromagnético, puede servir para aislar dos niveles de tensión muy diferentes, y también puede servir para que con un solo comando tome varias acciones o tome acciones sobre diferentes elementos. Como información importante, se debe considerar de manera muy crítica o de bastante relevancia, es antes de elegir o de comprar los dispositivos, saber los niveles de tensión que van a recibir de los sistemas de control a la bobina, y también los dispositivos que van a estar conectados a el zócalo, los dispositivos que van a ser accionados, ¿no?
Es importantísimo porque ellos vienen con ciertas limitaciones en cuanto a voltaje y corriente, tanto para la bobina de control, para el compartimiento de control, y así también para el compartimiento o el zócalo donde se van a estar conectando los dispositivos que van a ser accionados. En este caso puedes ver que esta información está impresa sobre el compartimiento de control y te dice que la bobina está conectada o trabaja, funciona con 230 voltios AC y que los contactos pueden trabajar máximo con 250 voltios y hasta 7 amperes. Esto es importantísimo que lo considere porque obviamente de comprar algo por encima de esto o que no esté dentro de las especificaciones requeridas, por ejemplo, que compres uno de 120 voltios o que tengas uno que sea de 5 amperes y requieras instalar o conectar algo que consuma o que trabaje con más de 5 amperes. Entonces, es importante que lo considere. Aquí tenemos un relé electromagnético o electromecánico real. Bueno, quería mostrarle cómo es, aunque seguramente lo han visto ya muchas veces, pero bueno, aquí ven que tiene lo que es el compartimiento de control, donde está la bobina y los contactos, y este que está acá es el zócalo. Este podríamos decir que es el compartimiento de baja tensión y este es el compartimiento de alta tensión. Lo que vimos en las láminas anteriores es que esta bobina al energizarse crea un campo magnético que atrae o libera esta placa que está acá. Arriba, aquí tiene un resorte, creo que ahí se ve, tiene un resorte, y a través de ese resorte él retorna a su posición cuando se desenergiza la bobina. Este relé se puede retirar, ¿no? Aquí lo alas, lo tienes que tomar firme, lo alas y queda el zócalo solo. Esto es lo que llaman el zócalo. Y ahí ves claramente los pines o los puntos de conexiones que son 13 y 14, que son los puntos de conexiones de la bobina, y los demás son contactos. Aquí ve que están enumerados y un contacto entre este pin y este pin está el contacto normalmente cerrado y entre este pin y este está el contacto normalmente abierto. Si, por ejemplo, quieres conectar un dispositivo normalmente abierto, que esté normalmente desenergizado, lo tienes que conectar entre el pin común y normalmente abierto. Y si lo quieres normalmente cerrado, que constantemente esté energizado y que cuando el relé cambie de estado se abra, lo conectas entre el común y el normalmente cerrado. Eso sería todo lo que tendrías que hacer para conectarlo. Para volver a meterlo en su zócalo, también es sencillo. Lo que hace es que tienes que estar pendiente con los pines, que lo coloques en el sentido correcto, porque aquí puedes ver que él tiene como, estos están más unidos que esto. Para que no se vaya a dañar los pines, verifica primero la posición en el zócalo y ve la posición de los pines y lo insertas. Ya vamos a hacer una conexión, vamos a energizarlo en 13 y 14 y vamos a ver cómo funciona. Ahí yo quiero que vean estas placas cómo se van a mover en función a cuando la bobina se energice y se desenergice. Una cosa importante aquí, ahí se observa, no sé si se ve bien ahí se observa en el diagrama, una especie de elemento. Tengo el relé en esta posición porque es donde se ve mejor.
aquí se ve un elemento, vamos a tratar de acercarlo un poco más. Ahí se ve la conexión, aquí se ve el diagrama de la bobina, el 13 y el 14. Por tanto, en los puntos 13 y 14 vamos a conectar positivo y negativo, 13 positivo, 14 negativo, y este símbolo que se ve acá es un símbolo de una resistencia. Ese resistor que está ahí, uno que está azulito, esa es una resistencia, está conectada en paralelo a la bobina, y realmente lo que hace eso es que controla, hace que la corriente que pase por la bobina es controlada. ¿Y cómo lo hace? Bueno, este es un resistor que seguramente es de mucho menos resistencia que la resistencia de la bobina, para que por él circule mucho más corriente, y una pequeña corriente, solamente la necesaria, que debe estar en el orden de los 100 mA, pase por la bobina. Vamos a conectar entonces, vamos a conectarlo, esta señal, aquí está el positivo, ¿vale? Aquí está el positivo, y este va a ser el negativo, el que no tiene marca. Esta señal viene del PLC. Vamos a conectar el positivo en el terminal positivo. Y el negativo en el terminal negativo. Aunque realmente en esta bobina o en este relé no importa la polaridad, no importa si lo colocas positivo acá, negativo acá, porque no tiene polaridad, no reconoce una polaridad. Si tuviese un diodo de protección, que normalmente algunos relés lo usan o algunos sistemas lo usan, ese diodo lo colocan para proteger el relé o cualquier otro dispositivo electrónico por sobrecorriente. Ok, bueno, aquí estamos entonces con el relé, ya está conectado en el terminal 13 y 14 para energizar la bobina con 24 voltios. Vamos a hacer entonces una energización, y vamos a ver cómo actúan los contactos. Primero vamos a aplicar 24 voltios, vamos a energizar ese punto. Ok, ahí se ve que, ahí no se ve mucho el LED, pero aquí se ve el LED encendió, está encendido, y vamos a medir aquí la tensión. Vamos a poner 24 voltios. Medimos la tensión, a ver cuánto tiene, debería tener 24 volts. Tiene 23.8, está energizado, y vamos a ver ahora los contactos. Lo importante que yo quiero que vean aquí es esto. Vamos a acercar un poco a ver, lo más que pueda, sin que se vea borroso. Bueno, ahí están. Cámbialo a ver. Vamos a desenergizarlo a ver cómo se ve. Ahí se ve. No se ve 100% nítido, pero se ve. Cámbialo a ver. Energizado. Vuélvelo a energizar a ver. Ahí se ve que se movió, cambió de estado, cambió de posición. Vuélvelo a energizar, a desenergizar. Entonces ahí cambió. Entonces, bueno, en general y en resumen, este relé electromagnético, la bobina se energiza con 24 voltios, genera un campo magnético. Aquí está una placa que es atraída por el campo magnético y mueve la palanca. Lo que hace es que ala la placa metálica que está en contacto con uno de los lados, y después, cuando se energiza, lo mueve hacia el otro extremo, cerrando el contacto abierto y abriendo el contacto cerrado. Y ese movimiento a través de los pines lo transfiere a los puntos de contacto de alta tensión. Lo transfiere a este punto para el abierto, a estos dos puntos para el abierto, y a estos dos puntos para el cerrado. Vamos a hacer una prueba ahora. Vamos a hacer una prueba de los puntos. Vamos a ver ahora cómo cambia los puntos de alta tensión, pero solamente vamos a medir continuidad. Colocamos el tester en continuidad. Ok, perfecto.
Ahí está en el contacto normalmente cerrado. Ahí está en el contacto normalmente cerrado, ya va. Ok, ahí está cerrado. Lo energizamos para que vea que cambia a estado abierto. Ahí cambió de estado. ¿Ve cómo se mueve el resorte? Desenergízalo. ¿Ve cómo se mueve el resorte? Vuelve a energizar. Que el estado cerrado pasa a estar abierto y el estado abierto, este que está arriba, pasa a estar cerrado. Energiza, desenergiza, energiza, digo. Ahí está energizado, disculpa. Ahora está cerrado, estamos midiendo en el punto normalmente abierto. Y como está energizado, el contacto cerró, cambió de estado. Bueno, quería terminar esta lección mostrándole un esquema eléctrico hecho en el software Cadecimu que le dejé en una de las lecciones para que también puedan ejecutar este tipo de circuitos. Bueno, en este circuito es la representación del relé electromagnético que hemos visto en el video. Esta es la bobina. Aquí vamos a poner un switch cualquiera, un contacto. Esto puede ser también un contacto cerrado, un PLC. Y estos son los contactos de acciones sobre elementos, como por lo menos aquí está una lámpara, está conectada en el contacto normalmente cerrado. Hay una bobina de un contactor que arranca este motor, que está conectado en los contactos normalmente abiertos. Y esta sirena, junto con esta luz, están en un contacto cerrado y otro contacto abierto. Aquí ven por lo menos que pueden ejecutar 4 acciones con un solo comando. Nos vamos a simulación. Como estos dos contactos están normalmente cerrados, entonces la lámpara fija junto con la sirena encienden inmediatamente. Ahora, cuando pasamos el switch, que la bobina se energiza, van a cambiar los estados de los contactos. Y el contacto cerrado va a abrir y el contacto abierto va a cerrar, lo que indica que ahora la bobina del contactor de este motor va a energizarse, va a cerrar este contacto y el motor va a arrancar. Y por otra parte, la luz intermitente que indica que el motor arrancó va a encender. Aquí vamos a pasar primero este selector para que arranque el motor. Y ahora simulamos una salida del PLC hacia la bobina de control. Aquí cambió, se energizó la bobina del contactor del motor y la lámpara intermitente que indica que arrancó, encendió. Entonces, esto es más o menos un esquema eléctrico que pueden usar para el caso de que quieran conectar más de 3 elementos, hasta 4 elementos en un relé electromagnético. Bueno, en la lección de conexionado tienen el Cadecimu para descargar, pueden hacer este tipo de circuito. Bueno, nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.